De manera que la honra a los padres es algo diario, es algo de que el mandamiento debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, cada día de nuestras vidas, esté o no presente nuestra madre. Pero de algún modo no estamos, como decir, justificando el día, simplemente estamos diciendo que muy a propósito con este día que se celebra el Día de las Madres y que el mandamiento dice que debemos honrar a nuestros padres para que sean largos los días de nuestras vidas sobre la tierra que Elohim nos da. Así que, hermano, muy a propósito con esto, vamos a hablar del tema, pudiéramos decir, del fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia. ¿Por qué creemos en el Hijo de Elohim? ¿Por qué creemos en que la palabra de Elohim se hizo hombre? ¿Por qué creemos en el Evangelio eterno? Esto es algo muy fundamental y creo, hermano, que es la razón, como decir, más que la razón, es lo vital en lo que nos va la vida. Es decir, al creer en el Hijo de Elohim. Estamos en este capítulo y aunque estamos tratando en el capítulo 3, pensamos que estábamos prácticamente para comenzar el capítulo 4 del Evangelio Eterno, pero es imposible salir de estos capítulos 1, 2 y 3 sin testificar acerca del tema que vamos a tratar hoy o en este momento. Y para no hacerlo extensivo, vamos a leer en el versículo 3 donde dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Voy a leer las palabras del Mesías para no extendernos. En el 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sé que hablamos ya de esto, del nuevo nacimiento. Hemos topado este tema en varios capítulos que hemos tratado antes de este. Y sé que se han dado muchas enseñanzas, existen muchas enseñanzas, videos en YouTube y en diferentes páginas que predican, por supuesto, la fe y la creencia en el Hijo de Dios. Pero en parte, todo lo que se pueda decir y todo lo que se ha dicho es información. Es decir, entra en la categoría de información. Todo lo que se ha enseñado, todo lo que se enseña,
entra en la categoría de información. ¿Por qué? Porque es la transmisión de un conocimiento de un hombre a otro o de un hombre a varias personas. Pero hay algo, recordemos que el Evangelio es el testimonio de la palabra de Elohim y el testimonio del Mesías. Hay algo que está revelado y pasa un poco por alto, y es el fundamento de nuestra creencia. Vamos a leer el capítulo 1 donde dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí está la palabra, hermano. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando leemos en el Tanaj, el capítulo 1 en la creación, y lo podemos leer, de que cuando Elohim crea al hombre, dice que forma al hombre del polvo de la tierra y sopla el aliento de vida, es decir, la palabra. Vamos a, en el capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y descenderá sobre los peces del mar y los moradores del cielo y la bestia y toda la hierba y en todo rastrero que se arrastra sobre la tierra. Creó Elohim al humano, al Adán, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y les dijo: sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra, conquistadla, descended sobre los peces del mar, los voladores del cielo y toda criatura que se desplaza sobre la tierra. Entonces dijo: he aquí os he dado toda planta que se multiplica con semilla que está sobre la superficie de la tierra, y todo árbol frutal que se multiplica con semilla para vuestra alimentación será. Y toda criatura de la tierra y a todo volador del cielo y a todo rastrero sobre la tierra, que es ser vivo, Nefesh Hayah. Es decir, cuando se trata acerca de la palabra de vida, de la palabra, es decir, lo que es referido a la vida, se habla de Nefesh Hayah. En el caso del hombre, cuando el hombre le es soplado el aliento de vida, en el capítulo 3, en el capítulo 2, que Dios forma al hombre, Elohim forma al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices Nishmat Hayim, aliento vivo, y fue el hombre un Nefesh Hayah, es decir, un ser viviente. Lo que estamos tratando de decir, que aquí se trata la palabra vida, viviente, como Hayah. Sin embargo, donde por primera vez
se usa la palabra Zoe, es decir, que estamos tratando con un término de vida referido al bios, a la bios, es decir, a la vida biológica, a la que requiere es la vida biológica, es aquella que nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo completo de la vida biológica. Es decir, que nace, necesita alimentarse, necesita tiempo, necesita alimentarse, desarrollarse para poder multiplicarse, envejecer y a la postre morir. Pero cuando leemos en el capítulo número 1 del Evangelio Eterno, se lee, vamos a leerlo primeramente en la Reina Valera. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí, por primera vez, lo vamos a leer en una interlineal. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí, en la interlineal, la palabra vida que se, por primera vez en el Evangelio Eterno, para referirse a vida, no es bio, sino es zoe. En él estaba la zoe. Diferencia entre la vida biológica, la bios y la zoe. Como le hemos dicho, que la bios es la vida que tiene un ciclo, como decir, de nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse y morir. Ese es el ciclo de la vida, de la bios. Pero la zoe no tiene principio ni fin. Recordemos que en el ministerio del sacerdocio levítico, precisamente existe la genealogía para poder pasar el ministerio levítico, en este caso el sacerdocio, de una generación a otra, porque el sacerdote, en este caso, es decir, nacía, crecía, se desarrollaba, se multiplicaba y luego moría. De manera que había que trazar la genealogía para poder mantener el sacerdocio dentro de una genealogía. Pero con la venida del Hijo de Elohim, entramos en un nuevo sacerdocio. Es por eso que estos capítulos 1, 2 y 3 están rompiendo con el sistema levítico, y por supuesto todo el Evangelio va rompiendo con el sistema levítico, porque empieza a implantarse el reino de Elohim, empieza a implantarse el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, y empieza a introducirse un nuevo concepto de vida, es decir, la vida eterna, la vida que estaba en el Hijo de Elohim. Por supuesto, en Primera de Juan, el capítulo 1 de Primera de Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a la palabra de vida. Porque la vida, la zoe, no es
la bios, sino la Zoe, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la Zoe eterna, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. He aquí, hermano, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la Zoe eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, que el capítulo 1 dice que en la palabra estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres, pero que hay alguien que es la palabra y ese que es la palabra es la Zoe. Y los apóstoles nos están diciendo que la Zoe eterna que estaba con el Padre fue la que se le manifestó y que lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jadebar de Elohim Hamashiach. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Es decir, que porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la Zoe eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, que con el Evangelio se introduce una nueva vida, una vida que el hombre no conoce, una vida que solamente hay uno que la puede comunicar. Hoy precisamente estaba viendo, de verdad, lamento no poder decirle el canal, porque a veces no miro mucho los canales, es decir, no miro el canal que es, porque como le digo, lo miro todo, lo escudriño todo, pero como decir, no todo, hay cosas que desecho, porque es según la perspectiva de lo cual se habla. Y se refería precisamente este estudio a todo este tema. Y verdaderamente, aunque testificamos acerca de quién es la vida, sin embargo, pasamos por alto algo. Y es que en estos capítulos 1, 2 y 3 se habla de la boda de Caná, de la purificación. Se habla de el capítulo 1 donde habla que acerca de que la luz es la vida de los hombres y que Nicodemos, un hombre que cumplía con todos los requisitos, que no era un pecador como nosotros los gentiles, pero a la postre era un pecador porque el Hijo de Elohim le dijo que es decir, que el esclavo no permanece para siempre en la casa, pero el hijo sí permanece para siempre. Lo que estaba diciendo era que tenían que nacer de nuevo como hijos de Elohim para poder permanecer no ya en la casa de Elohim, sino en el reino, para poder entrar y para poder ver al reino de Elohim. Hemos enseñado que el hombre pecó desde el principio. El hombre tenía inmortalidad y esa inmortalidad la perdió. Pero era una inmortalidad siempre que guardara el mandamiento de no comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, estaba el árbol de la vida. Pero el hombre, todos hemos enseñado que el hombre pecó, que el hombre fue separado del huerto, fue echado fuera del huerto, que el hombre fue separado de Dios y demás.
y que el hombre requería el perdón de los pecados. Eso es cierto. Pero hay algo que no cambia. Usted puede ser perdonado de todos sus pecados, pero usted puede ser perdonado y estar y permanecer en la bios, en la vida básica, en la vida que nace, se crece, se reproduce y muere. Está bien, pecaste y fuiste perdonado, pero a la postre vas a morir. Pero es que el Hijo de Elohim vino no solamente a ofrecerse en sacrificio por el pecado, sino a comunicar una nueva vida al nacer por la palabra de Elohim, al nacer de aquel que es la vida. Nos está comunicando la vida eterna que estaba con el Padre. Es decir, el único que nos puede comunicar la vida eterna es el Hijo de Elohim por medio de su palabra, porque la palabra es espíritu y es Zoe y es vida. Entonces, hermano, lo que estamos diciendo es que mientras usted no recibe la Zoe por medio del Hijo de Elohim, usted está en la bio, aunque usted sienta que usted ha sido justificado, que usted ha sido perdonado. Sin embargo, usted está en la bios, en la vida que nace, crece, se desarrolla y muere. Y es la vida que tenía Nicodemo, y que a pesar de que era un judío, nacido de judío, de la tribu de Judá, un rabino, un principal entre los judíos, es decir, era la cumbre de la vida de la bios de un judío, era la cumbre de la bios de un hombre judío, es decir, que guardaba todas aquellas cosas y cumplía con todos los requisitos para ser un rabino y un principal entre los judíos. Pero, y por supuesto, ellos se sentían justificados en su interior por cuanto eran el pueblo escogido por Elohim, y se sentían como hijos de Dios. Y el mismo Mesías le dice que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo, porque querían matarle, aquellos que querían matarle. Pero lo que estamos diciendo es que Nicodemo podía transmitir enseñanza, conocimiento. Nicodemo había recibido de otro, porque para él llegar a ser un rabino, él fue un discípulo y tuvo que recibir un conocimiento, una enseñanza. Pero definitivamente lo que transmitimos es conocimiento y es enseñanza. Pero hay algo que pasa por alto y que al diablo le conviene, y es que usted no crea, usted no tenga el conocimiento de la vida eterna. Porque sí, yo mismo lo he dicho en este canal, que la vida eterna consiste en conocer al único Elohim verdadero y aquel que le envió, al Mesías. Y creemos en este evangelio donde está revelado el Mesías, el Hijo de Elohim. Y creemos en la vida eterna. Pero hay algo, hermano, que está pasando por alto, y es la diferencia entre la bio y la Zoe. Y que la Zoe, que es
la vida eterna que estaba con el Padre, es la que se nos manifestó, pero ahora Él quiere comunicarnos esa vida que estaba con el Padre, que era Él mismo. Ahora Él nos la está comunicando, porque Él no solamente, Elohim no solamente estaba resolviendo el problema del pecado en el hombre, sino estaba creando o no creando. En el Evangelio está el sacerdocio, la transición del sacerdocio levítico al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, el sacerdote no tiene ni principio de vida ni fin de vida, es Zoe. Por lo tanto, hermano, ahora cuando creemos, miren hermano, esto a mí me llevó a comprender muchas cosas. Para recibir la vida, la Zoe del Hijo de Elohim, número 1, tenemos que mirar al Hijo de Elohim. Número 2, ¿por qué mirarlo? Fíjense, cuando usted, en la relación entre el hombre y la mujer, para que exista, como decimos, una química en el amor, para que comience una chispa de amor, lo primero es que hay que mirarse. Hay que mirar a la otra persona, y cuando tú miras a la otra persona, algo de esa persona influye en tu vida que te hace hacer una elección entre todo lo que existe, entre todas las, en el caso del hombre, entre todas las mujeres que existe, tú haces una elección por esa persona que tú has visto y que ha despertado en ti algo que te ha llamado la atención. Entonces lo primero es mirar, reconocer, como dijo Nicodemo, sabemos que ha venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Elohim no estuviera contigo. Es decir, Nicodemo veía al Hijo de Elohim como un maestro que venía a traer una nueva enseñanza, y que por supuesto Elohim estaba con él por las señales que estaba haciendo. Pero el Mesías le dijo: Nicodemos, para poder ver el reino de Elohim tienes que nacer de nuevo. Y para poder entrar al reino de Elohim tiene que nacer de agua y de espíritu. Y Nicodemo se quedó privado. Y es que, hermano, el Mesías le estaba comunicando la vida, empezó a comunicar, es decir, hubo ese encuentro para que él mirara, para que él reconociera a quien tenía delante. Por eso le digo, hermano, que podemos mirarlo, pero sencillamente, sí, el Señor trajo el perdón de mis pecados. El Señor me reconcilió con el Padre por medio de su sacrificio. Y el Señor tiene palabra, como decir, las predicaciones que se dan. Eso es información. Eso es información. Pero más que el perdón de los pecados, sí es cierto, Él vino a reconciliar al hombre con Elohim. Él vino a resolver el problema del pecado que hizo que el hombre incluso perdiera la bios, perdiera la vida que Elohim le había dado. Pero más que eso, Elohim se fue más allá. El amor de Elohim fue, como decir, a lo más eterno de Él, a lo más sublime de Él, que es comunicar una nueva vida, la Zoe, la vida eterna, al hombre. Es decir, no solo perdonarlo, reconciliarlo, pero comunicarle
la vida eterna. Esto de que le había dicho que lo primero era mirar al Hijo de Elohim, porque todo aquel que mira al Hijo de Elohim, el que lo mira, recordemos que cuando él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Ellos tenían que mirar a la serpiente para poder ser salvo de la muerte por el veneno de la serpiente. Tenían que mirar a aquella serpiente. Es por eso que el Hijo de Elohim fue levantado, porque tenemos que mirarlo. Fue levantado en alto. Es decir, no solo él fue levantado de la tierra, sino que fue levantado por el Evangelio. El Padre le dio toda la preeminencia para que no quedara oculto a ningún hombre sobre la tierra, sino que todos pudiéramos mirarlo. Por eso dice, y mirarán a aquel que traspasaron, porque al mirarlo usted lo está reconociendo. Ha habido una identificación con aquel que es la Zoe, la vida eterna. Y les decía que esto no estaba en el estudio, lo que estoy diciendo. Cuando Jacob, Labán le cambiaba el salario a cada rato, porque Labán era un hombre astuto. Además, él conocía a Jacob y entendía que Jacob era un hombre astuto, porque conoció que Jacob había de algún modo como decir, logrado la primogenitura de su hermano Esaú de alguna manera. Así que Labán empezó a cambiarle el salario, y porque Labán veía, y los hijos le dijeron a Labán, que todo el ganado estaba pasando a las manos de Jacob. Todo el ganado de Labán estaba pasando a la mano de Jacob, y por eso Labán le cambiaba el salario. ¿Y qué hacía Jacob? Donde se apareaban las ovejas, pues él le ponía unos árboles determinados que cuando las ovejas se apareaban, lo hacían mirando a estos árboles y salían con la pinta, porque él tuvo esa revelación. Jacob tuvo esa revelación, no fue algo de él, de su sabiduría, sino que Elohim le dio esta revelación. Y aquí se aplica ese, como decir, de mirar, que las ovejas al mirar estos árboles, estando en el acto, como decir, de la unión para poderse multiplicar, pues luego los que nacían, pues nacían con las pintas que favorecían a Jacob. Aquí se aplica entonces eso de mirar. Cuando miramos al Hijo de Elohim, al verdadero, nos identificamos con él y comienza es un proceso en 3 pasos. A comunicar la vida, porque usted está comunicándose con aquel que es la vida. Todo lo que él mira, con la persona que él hable, todo lo que hace es comunicar vida, porque la palabra es vida y las obras que él hacía es para comunicar vida. Así que lo primero es mirarlo. Por eso dice, mirarán al que traspasaron. Recordemos que la vida está en la sangre y que el agua es el elemento fundamental de la vida. De manera que hay que nacer de agua y de espíritu. Hay que nacer mirando a aquel que fue traspasado para poder empezar a recibir
esa vida. Pero hay otra fase, es creer. Porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otras versiones dicen, no muera, sino que tenga Zoe eterna, vida eterna. Entonces, número 1, mirar al Hijo de Elohim. Número 2, creer. ¿Por qué tenemos que creer? Creer. Debemos de creer en Él. Número 1, porque la creación está hecha por la fe, por la palabra de Elohim. Porque Elohim decía y era hecho. Es decir, Elohim es como decir la creencia viva. ¿Por qué? Porque todo lo que Él decía, Él cree. Porque esa es su naturaleza, de que lo que Él decía iba a ser hecho. Eso es creer. Los israelitas pudieron cruzar el Mar Rojo porque creyeron. Si no, no podían cruzarlo. ¿Por qué el Hijo de Elohim caminó sobre el agua? Porque creía. ¿Por qué Pedro comenzó a caminar sobre el agua? Porque creyó, pero después dudó. Pero la base, el fundamento es creer en el Hijo de Elohim. Primero, lo miramos, lo identificamos. Y el Evangelio nos transmite quién es Él por medio de la palabra y de las obras. Y por eso creemos. Y la tercera fase es recibirlo. Porque si usted en su libre albedrío, Dios no invade nuestro ser. Fíjense que por ahí hay una porción en un evangelio que dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, va y busca a otros 7 espíritus más malos que él y vienen y entran en ese hombre y hacen morada en ese hombre. Y la condición de este hombre es peor que la primera condición que él tenía. Cuando Caín, antes de matar a su hermano, le dice, e incluso la serpiente no le dijo a Eva come, sino le dijo, no moriréis, sino que Elohim sabe que el día que ustedes coman se le van a abrir los ojos y serán como él, sabiendo el bien y el mal. Pero no le dijo coman. Y cuando Elohim está tratando, o el Mesías está tratando con Caín, le dice que, como decir, el pecado está a la puerta, está esperando que tú le des entrada, y como una fiera, como un león, va a entrar en tu vida. Pero todavía Caín estaba a tiempo, porque él podía controlar eso y no darle entrada al pecado en la vida, en su vida, pero al final él cedió al pecado. Es decir, que el pecado, como decir, un hombre que depende de bebida, él sale de su casa y dice, hoy no voy a tomar, pero pasa cerca del lugar donde venden, donde expenden la bebida, no quiere ir, pero a la postre está dudando que si voy, que si no voy. Pero ¿qué sucede? Viene un amigo y le dice, ¿qué? ¿Hoy no te vas a tomar unos tragos? No, no pensaba. Ah, compadre, ¿qué pasa? Al final siempre ocurre algo, que la persona que le gusta beber va al lugar donde venden bebida para poder consumir bebida. Y es decir, que cada cual cede y le da entrada al pecado. Y el pecado se apodera, se adueña de ti. Pero eso es en relación con el pecado. Pero ahora, en la vida eterna, número 1, miramos, reconocemos, identificamos. Por eso es importante, hermano, saber en quién creemos. Por eso es importante
identificar entre tantos evangelios, identificar el evangelio correcto. No, fíjense, siempre digo aquí, sé que el Mesías hizo otras señales, eso está escrito en el capítulo 20 del Evangelio Eterno. El Mesías hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro, pero estas se escribieron para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahí está aplicado el creer. Por eso es que debemos primero mirarlo, luego creer en él por medio de la palabra y de las obras que él hizo, que lo definen como la Zoe eterna que estaba con el Padre. Por supuesto, creemos en él como el Cordero de Elohim, para que quite nuestro pecado, para que nos reconcilie con el Padre. Pero si usted no ha recibido la vida eterna, una persona que tenga en su mente de que él nace, crece, se desarrolla, se multiplica y muere, ese no, número uno, no ha mirado al Hijo de Elohim. Número dos, no ha creído en él. Y número tres, no lo ha recibido. No ha recibido la vida eterna. No ha recibido la Zoe. ¿Por qué? Porque en su mente él considera que tiene que morir. Y es que el Mesías no hay que morir para recibir la vida eterna, porque un muerto no ve. Un muerto no cree. El vivo es el que puede ver. El muerto es como un ídolo que tiene ojo y no ve. Tiene oído y no oye. Tiene nariz y no olfatea. Tiene boca y no habla. Tiene mano y no palpa. Tiene pie y no camina. Y los discípulos en Primera de Juan están diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído. Es decir, lo vieron, lo oyeron, lo que tocaron nuestras manos conforme a la palabra de vida, porque la vida eterna se nos manifestó. Están mirando, hermano, que hay que mirar, hay que reconocerlo, hay que oírlo, para que gustemos de su palabra, que hay una diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Elohim. Por eso, hermano, que no podemos seguir al hombre, porque el hombre nos va a llenar de información. Estamos comiendo hierba. Pero la palabra de Elohim permanece para siempre, porque es vida. Entonces hay que mirar al Hijo de Elohim, hay que creer en el Hijo de Elohim y hay que recibirlo. Pero ¿a quién usted va a recibir? A uno que le están hablando en la calle, a uno que es lo que, por ejemplo, Nicodemo creía en el espíritu de Elohim. Ellos creían, los judíos creen en el espíritu de Elohim, creen en el eterno, en Hashem. Pero dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Elohim está sobre esta persona. Es decir, que ellos dicen, nosotros creemos en el eterno, creemos en el espíritu, pero el que se le manifestó es la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no cree en el Hijo no cree en el Padre. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Ahora, ¿en qué Hijo? ¿En qué Cristo? ¿En qué Mesías? ¿En qué Evangelio usted va a creer, hermano? Donde único se puede mirar a aquel que fue traspasado y es el que nos comunica la vida eterna, está en este Evangelio. Sí, él hizo otras señales que no están en este libro, pero este es el pan de los hijos, este es el camino derecho, como dijo Juan. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. ¿Por qué? Porque en el desierto ellos tuvieron 40 años divagando. Y ahora Juan le está diciendo, este es el camino recto. Entonces, ¿para qué usted va a continuar divagando? ¿Para qué usted va a continuar rodeando la verdad sin llegar a ella nunca? No, hermano, hay que entrar de frente a la verdad, recibirla o rechazarla. Por eso le digo, desde niño yo busco la vida, yo no busco una religión, porque si no estuviera en una religión, porque estuve 20 años en una religión. Y cuando yo oí la voz, recibe el testimonio del Espíritu,
Yo vine a mi casa a escudriñar que lo que era el testimonio del Espíritu. Y cada día, el Espíritu de la verdad, el Padre, el mismo Mesías, porque el Espíritu es el Señor, me guía a toda verdad. Pero me guía ¿a cuál verdad? A la vida, hermano. Porque si no, lo único que recibimos es mensaje, 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 mensaje. Y con los mensajes usted lo que se gana es un ataúd y un lugar en el cementerio. Pero él tiene que comunicarle la vida eterna que se recibe por mirarlo, por creerlo y por recibirlo. Mira, hermano, el Satán es astuto y siempre te pone en su astucia cosas agradables al oído, a los ojos, en todo el sentido de la palabra. ¿Para qué? Para que tú te vayas, para que codicies, para que te vayas por lo fácil. Pero hermano, aquí está en juego la vida. No se, miren, número uno, los discípulos, ellos tuvieron un año entero para comprender esto. No todos comprendieron. No solo ellos veían el cumplimiento del Tanaj y de la palabra que hablaba el Mesías, pero ellos tenían que entender. Por eso Juan permaneció fiel, incluso hasta que el Mesías fue levantado. Él estaba ahí. Él vio cuando lo traspasaron. Él miró a ese que traspasaron y posiblemente él recibió del chorro de sangre y de agua que salió de su costado. Y estaba la mujer que es la Eva, la madre de los vivientes. La madre, porque Eva, la Eva del Génesis, falló. Fue declarada madre de los vivientes, pero de los vivientes de la bios. Pero ese ministerio, esa obra del Espíritu continuó en esta mujer. Y esta mujer estaba presente cuando estaba naciendo un hijo de Elohim de espíritu. Estaba naciendo de nuevo, no de carne ni de sangre, sino estaba naciendo de arriba. Y ella, por supuesto, estaba presente como la Eva que está dando, es decir, que se está cumpliendo, que verdaderamente es la madre de los vivientes. Fíjense que cuando se trata de Eva como la madre de los vivientes en el capítulo 3, al final ya del capítulo 3 dice, el hombre llamó el nombre de la mujer Java, Eva, porque ella fue la madre de todo viviente. Pero aquí significa en Kol Hay. En significa madre. En Kol Hay, la madre de todo viviente. Ahora, todos los que nacen por Eva tienen la bios. Tienen la bios, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ahora Elohim, cumpliendo la palabra del Tanaj, la profecía, esto, fíjense que no aparece la muerte de Eva registrada en el Tanaj. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu iba a continuar en aquella que fue llamada mujer, como profetizó Adán, que iba a ser llamada como alguien en el futuro, mujer, porque del varón fue tomado cuando le abren el costado. Es decir, que esto se está cumpliendo en esta mujer que el Mesías la llamó mujer y que ahora va a ser la verdadera madre de los vivos, de lo que Elohim le está comunicando la vida Zoe, la vida eterna, por mirar, por creer y por recibir a su Hijo.
Miren, hermano, esto es importante. Esto no es religión, el evangelio no es religión, hermano. Nicodemo era un hombre por naturaleza religión, pero el Mesías le dijo, tienes que nacer de nuevo. De verdad no quisiera extender para no disgregar con palabras la esencia, el fundamento de lo que estamos diciendo. No solo el Mesías, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, por supuesto. Por eso Él es el Cordero. Pero Él no solo trae el perdón y la reconciliación por medio de su muerte. Sí, creemos en la resurrección. Pero Él fue el que resucitó. Y usted cree en la resurrección, pero usted se va a un cementerio. Usted sigue muriendo. Aun cuando crees y estás justificado de que Dios te perdonó, pero no tienes la vida eterna. No has recibido la vida eterna. Hay que comunicarte la vida eterna a los discípulos. No solo ellos recibieron, no solo ellos lo miraban, ellos los tocaron, ellos los palparon, ellos lo oían hablar. Ellos reconocieron verdaderamente que este es el Hijo de Elohim. Fíjense que él dice, ahora creen, ya al final, pero ahora van a ser esparcidos. Es decir, que ellos llegaron a creer. Ellos le tomó todo un año, el año del Cordero, el año del Evangelio. Le tomó todo un año para creer. Ellos lo miraban, ellos lo tocaban, ellos lo palpaban, lo oían. Pero es en Primera de Juan donde los discípulos en pleno dicen, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestra mano conforme, es decir, a la palabra de vida, porque la vida eterna se nos manifestó y nosotros lo vimos y hemos creído, y esto es el testimonio que estamos dando. Porque si usted es un testigo de la vida porque miró, creyó, pero no le fue comunicada la vida, usted es un testigo a media. Usted no es testigo de la vida. Usted ha creído que el Hijo de Dios vino al mundo. Usted ha creído que, como decir, Él le ofrece el perdón de los pecados. Usted ha creído en eso. Pero usted no ha recibido la vida eterna que solamente Él. Por eso, hermano, que usted se puede pasar 20 años, 40 años, oyendo mensajes evangélicos, mensajes de la palabra, enseñanzas. Pero si usted no ha recibido la vida, es como decir, ha pasado en vano el tiempo. Ha desperdiciado lo fundamental. Yo le estoy dando una información, pero lo he mirado, he creído en este Hijo de Elohim y ahora estoy teniendo conciencia de que la vida me ha sido comunicada y me está siendo comunicada cada vez que vengo al Evangelio, cada vez que vengo al Hijo de Elohim, cada vez que miro a aquel que traspasaron. Y por supuesto he dado testimonio de que recibí el aliento de vida. Porque hay que testificar delante de Elohim, delante de todo el que escucha. Testificamos que recibimos el aliento de Elohim, el soplo. Pero, aunque creía la vida eterna, ahora estoy concretando ese conocimiento de la vida eterna. Ahora estoy realmente entendiendo que la vida eterna me está siendo comunicada. No me puedo separar de Él, porque dice que separado de Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera. Hay que permanecer en su palabra para poder permanecer en la vid. Es decir, que constantemente, por eso es que tengo que testificar, hermano. Es algo que se produce en mí, porque al serme comunicada la vida, tengo que testificar.
Eso era lo que hacía Juan, que tenía que testificar, porque Juan era un testigo de la vida. Eso lo hizo Juan, el que lo identificó, pero también lo hizo Juan el profeta, el apóstol, que testificó, y por eso es declarado un testigo fiel, un testigo verdadero que habló verdad, porque Juan entendió, comprendió la vida eterna, recibió la vida eterna, la Zoe eterna. Así que, hermano, todo es importante, pero debemos de venir a Él para poder recibir la vida que está en Él. Porque eso fue lo que hicieron los apóstoles. Lo miraron, lo oyeron, lo tocaron, comieron con Él, se abrazaron a Él, caminaron con Él, pero a la postre recibieron la vida eterna. Es algo, hermano, miren, la obra de Elohim tiene su tiempo. La humanidad, ustedes saben por qué el hombre está muriendo: por la incredulidad. La incredulidad es lo que está matando a la humanidad, al mundo, al hombre. Pero Elohim tiene su tiempo para todo, porque es como la fruta que va madurando. Y él mismo dijo: miren los campos, que ya la mies está madura. Es lo que estaba diciendo. Ya el mundo está preparado para recibir la vida eterna, pero verdaderamente, hermano, que la astucia y el entretenimiento del hombre. Miren, hermano, yo hoy estaba compartiendo esto en una casa. A las personas no les interesa y son creyentes. Son creyentes. Son, como decir, pudiéramos usar una palabra, como aquellas personas que se envician con algo. Es como decir, necesitan oír el mensaje que ellos quieren, porque tienen comezón de oír, pero oír el mensaje que ellos quieren y no el mensaje que le puede comunicar la vida. Tienen comezón de oír y se reúnen conforme a esa comezón que tienen, pero cuando usted le habla de algo diferente, en lo cual le puede ir la vida, cierran el oído y el corazón, hermano. Por eso dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está en él. ¿Por qué ustedes creen que hay una ira del Cordero? Hay una ira del Cordero, hermano, precisamente porque el hombre desperdició su oportunidad. El hombre menospreció la vida por la vida de este mundo, por las cosas que no te dan vida, porque creen en algo. El mundo cada vez se llena más de creencias y creencias. Sí, que le pueden traer resultados momentáneos en este mundo, pero no te comunican la vida, hermano. Desde niño yo busco a Dios por la vida, porque le tenía miedo, terror a la muerte. No quería morirme. Esa es mi gran verdad. Porque decía, ¿para qué nací? Si al final voy a morir, yo no quería venir aquí, yo no quería conocer esto, yo no quería saber de esta, porque cada vez que pensaba que me tenía que morir, yo dije, pero ¿quién fue el que me trajo aquí? Yo no quiero estar aquí, pero tampoco quería morir, no me quería quitar la vida porque yo quería vivir. Y por supuesto experimenté todo, pero estaba buscando la vida, lo que yo busco es la vida, porque ¿qué yo hago con estar 20 años en un lugar y al final tenerme que morir? Yo no quiero eso, hermano. Yo estoy buscando la vida eterna. Yo no estoy buscando otra cosa. A veces, por causa del testimonio que tenemos,
porque hay testigos que mueren, lo matan, porque a los testigos verdaderos de Elohim lo mataron. Dejaban vivir a los falsos profetas y a los verdaderos lo mataban. Entonces, una cosa es que te maten por tu testimonio, porque viene una persecución que está en Apocalipsis sobre la descendencia de la mujer y sobre aquellos que guardan los mandamientos de los y tienen el testimonio del Mesías. ¿Cuál es el testimonio del Mesías? La vida, hermano. Por eso es que no es que yo entregue mi vida, que la regale, pero la menosprecio. Menosprecio mi vida en este mundo porque estoy ganando la vida eterna. Por eso es que tenemos que ser fieles aún si tenemos que enfrentar la muerte. Pero tenemos que saber por qué vamos a morir. Porque usted después de estar de 40 años en un lugar y que te maten en vano, hay que saber por qué. Por eso digo, hermano, Nicodemo es el mejor ejemplo de que la religión, hermano, te puede hacer un hombre, digamos, no sé, lleno de un conocimiento, un hombre con una distinción en la sociedad, pero te va. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec, no tiene ni principio de vida ni fin de vida. Yo no sé cómo le trazan una genealogía al Hijo de Dios, que fue hijo de fulanito, pero si es que él no vino conforme al sacerdocio levítico, él no es de la tribu de Leví, no tenía lugar en el sacerdocio levítico. Así que, y él estaba entre los judíos, fue considerado un judío. Así que él no tenía por genealogía para ser un sumo sacerdote, pero él es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, o Melquisedec era semejante al Hijo de Elohim, que no tiene ni principio de vida ni fin de vida. Así somos los que creemos. Dice, como el viento sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va, así son los que nacen del Espíritu. El viento tú lo sientes, que está soplando, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Es decir, que los que nacemos de nuevo, en este nuevo sacerdocio, no tenemos ni un principio de vida ni un fin de vida. Somos nacidos del Espíritu, no de la carne que tiene fin, tiene fecha de vencimiento. La carne humana, como toda carne que existe en el mundo, tiene fecha de vencimiento, de caducidad. Por eso los hombres cuentan los años. Tengo 5, tengo 10, tengo 15, tengo 60, tengo 70, tengo 80. Están contando los años porque tiene fecha de caducidad. Y saben que la fecha de vencimiento se está aproximando. Pero en el Evangelio del Hijo de Elohim, en el Evangelio que te introduce en el nuevo sacerdocio, donde el Hijo de Elohim es nuestro gran sumo sacerdote que existe. En el principio ya existía y murió, pero dice que ahora existe por los siglos de los siglos. Como le dijo a Juan, yo soy el que era y el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Ahora no tiene ni principio ni fin. Así somos los que nacemos del Espíritu, hermano, y lo demás le pertenece a Él, porque el futuro no lo sabemos. No queremos adivinarlo, creemos la palabra de Elohim, creemos el Evangelio, creemos en el Hijo de Dios, pero nuestra vida está en sus manos. Usted sabe que los mártires, los verdaderos mártires del Evangelio, están en un lugar que le clamaron, están, como decir, ante el trono, así en una parte del trono de Elohim, le están diciendo, Señor justo y verdadero,
¿Hasta cuándo tú permitirás que esta gente allá en el mundo estén haciendo todas las cosas que estén haciendo? Y él le dice, tienes que esperar un poco más hasta que se completen el número de los testigos que deben de morir. Y se le dieron unas vestiduras blancas para que permanecieran en ese lugar. Es decir, que no están muertos, hermano. Porque recibieron la vida eterna, pero lo mataron. No fue que se murieron, es que lo mataron por el testimonio que tenían. Hay una diferencia. Si usted muere de cáncer, si usted muere de sarna, si usted muere de lo que usted muera, usted se está muriendo por el pecado, porque el pecado es lo que trae la muerte y las enfermedades. La incredulidad al hijo de Elohim es lo que trae la muerte esa, que la gente se mueren de todo un poco. Hermano, siempre hay un momento y una hora para arrepentirnos, para decirle, Señor, estoy aquí, por favor, perdóname. ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres que haga? Señor, enséñame, revélate a mi vida. Miren, hermano, lo último que voy a decir en este mensaje es, en este capítulo, que el Mesías le dijo a la mujer samaritana, ve y busca a tu marido. ¿Saben por qué, hermano? Porque el hombre, la mujer es una entidad intrínseca del hombre. La mujer no es algo separado del hombre. No le van a comunicar la vida directa, porque la mujer procede del hombre. Por lo tanto, por eso le dijo, ve y busca a tu marido. Por eso un hombre, no es mi apóstol, y lo digo aquí siempre, que Saulo de Tarso dijo, no permito a las mujeres que hablen en la iglesia, sino que queden calladas y que luego pregunten a su marido en las casas. Él hasta cierto punto sabía esto. Porque la vida a la mujer, cuando el hombre la está recibiendo y le está siendo comunicada la vida, la mujer la está recibiendo porque es coheredera de esta gracia, hermano. Pero a la mujer no se le comunica la vida, porque ella procede del varón. No es algo separado del varón, sino que recibe el beneficio. Mira, hermano, alguien enseñó que si el incrédulo se quiere separar, que se separe el incrédulo. Mira, hermano, aunque usted sea incrédulo, no se separe. ¿Sabe por qué? Porque esa separación le puede costar la muerte. ¿Por qué? Porque usted se está separando del que le puede comunicar la vida. Quizá hoy sea un incrédulo, quizá hoy sea no sé quién. Pero mañana ese hombre es un hijo de Elohim. Ese hombre siempre fue un hijo de Elohim. Pero ¿qué pasó? Que ese hombre debía nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre ejemplo para su familia, para la sociedad judía. Es decir, que él, aunque era ese ejemplo, no podía comunicar la vida. Cuando Nicodemo comienza a mirar, a creer y a recibir a este Mesías, él empezó a llevar ya no el alimento, ese conocimiento, sino la vida, porque fue portador de vida. Ahora somos vivientes porque somos portadores de vida y por tanto podemos comunicarla, pero ¿a quién? A lo que procede de nosotros. A lo que procede de nosotros es a quien podemos comunicarla.
Pero cada cual debe tener este encuentro, cada cual debe, como decir, mirar, creer y recibir aquel que es la vida eterna que estaba con el Padre, aquel que es la Zoe, para poder dejar atrás la bios y poder gozar de la vida eterna junto a Elohim. Emet.